En 1999, Europa lanzó el experimento monetario más ambicioso de la historia moderna. 11 naciones, con idiomas distintos, culturas diferentes, economías divergentes e historias financieras propias, tomaron una decisión que ningún continente había intentado antes: renunciar voluntariamente a la herramienta económica más poderosa que posee un Estado, su propia moneda. La entregaron con entusiasmo, convencidas de que una moneda única podría hacer algo que siglos de guerras, tratados y alianzas nunca habían logrado: unir definitivamente a Europa. Los líderes prometieron una nueva era de progreso, estabilidad y prosperidad. Decían que el euro no solo consolidaría la unión del continente, sino que también crearía una superpotencia económica capaz de rivalizar con Estados Unidos. Los políticos celebraron, los economistas aplaudieron, y a millones de ciudadanos se les dijo que ese era el futuro inevitable: una Europa más fuerte, más rica y más unida que nunca. Pero mientras el champán corría en las ceremonias oficiales y las cámaras capturaban el nacimiento de la nueva moneda, algo más estaba ocurriendo lejos de los titulares. Un pequeño grupo de economistas analizaba fríamente el diseño del euro, y lo que encontraron los alarmó profundamente. Sus advertencias fueron claras, incómodas y precisas. Dijeron que el euro funcionaría para las economías fuertes, pero podría destruir a las débiles, que obligaría a países con realidades económicas completamente distintas a vivir bajo la misma política monetaria, y que eso encerraría a muchas naciones dentro de una verdadera camisa de fuerza económica, sin la posibilidad de devaluar, ajustar o reaccionar cuando llegara la próxima crisis. También advirtieron algo más inquietante. Cuando finalmente apareciera la primera gran crisis financiera, los defectos de diseño del sistema quedarían completamente expuestos, y el costo humano sería devastador. Nadie quiso escucharlos. Durante años, el euro fue presentado como un éxito histórico. Pero el tiempo tiene una forma implacable de poner a prueba las grandes ideas económicas. Hoy, 25 años después de aquel experimento monetario, la historia permite mirar atrás con una claridad brutal. Porque cada una de aquellas advertencias, las que fueron ignoradas en 1999, terminó cumpliéndose. Y las naciones que más confiaron en el euro fueron también las que terminaron pagando el precio más alto. Antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este video y qué hora es ahora mismo para ti. Siempre me impresiona ver cómo estas historias logran conectar a personas de distintas partes del mundo. Y si te interesa entender cómo las decisiones del pasado siguen influyendo en tu dinero hoy, suscríbete al canal. Aquí conectamos historia, economía y la realidad que vivimos cada día. Para entender por qué el euro terminó teniendo fallas tan profundas, primero hay que comprender por qué fue creado. El origen del euro nunca fue únicamente económico. Desde el principio fue, sobre todo, un proyecto político. Europa llegaba al final del siglo XX con una memoria todavía marcada por 2 guerras mundiales devastadoras. Aquellos conflictos no solo costaron decenas de millones de vidas, también dejaron ciudades enteras reducidas a escombros y economías completamente destruidas. La generación de líderes europeos que gobernaba durante la segunda mitad del siglo estaba profundamente marcada por ese trauma histórico. Su prioridad era una sola: impedir que el continente volviera a caer en una guerra entre sus propias naciones. A partir de esa convicción, surgió una idea poderosa. Si las economías europeas se volvían inseparables, la guerra dejaría de ser una opción racional. Cuanto más integradas estuvieran las economías, comerciando entre sí, invirtiendo entre sí y dependiendo unas de otras, más alto sería el costo de cualquier conflicto. En ese contexto comenzó a tomar forma el proyecto de una moneda única. La lógica era sencilla y al mismo tiempo ambiciosa. Una moneda compartida eliminaría las barreras monetarias entre países, integraría los mercados financieros, facilitaría el comercio y obligaría a las economías europeas a moverse en la misma dirección. Según esa visión, los países que compartieran una moneda tendrían demasiado que perder como para enfrentarse militarmente. En parte, esa lógica tenía fundamento. La integración europea sí contribuyó a crear el periodo de paz más largo que el continente había experimentado en siglos. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Europa Occidental vivió décadas de estabilidad política que contrastaban con la violencia que había marcado su historia durante generaciones. Sin embargo, en algún punto del proceso ocurrió algo que cambiaría por completo el equilibrio del proyecto. El objetivo político de integración comenzó a imponerse sobre las realidades económicas. Las decisiones dejaron de centrarse únicamente en lo que funcionaría para economías muy distintas entre sí y comenzaron a orientarse hacia lo que aceleraría el proyecto político europeo. Y esas dos cosas rara vez coinciden.
Cuando una unión monetaria se diseña principalmente para alcanzar objetivos políticos, existe el riesgo de ignorar restricciones económicas fundamentales. Eso fue exactamente lo que ocurrió durante el diseño del euro. El resultado final fue una unión monetaria que, desde el primer día, contenía un defecto estructural profundo, un defecto que varios economistas identificaron de inmediato al analizar el proyecto, un defecto que los responsables políticos decidieron pasar por alto. Con el tiempo, ese mismo defecto terminaría afectando gravemente a varias economías del sur de Europa. El problema central puede explicarse de manera relativamente sencilla. Una moneda única solo funciona de forma estable cuando las economías que la comparten son lo suficientemente similares como para responder de manera parecida a una misma política monetaria. En una economía grande y diversa, siempre existen diferencias regionales. Sin embargo, cuando esas diferencias son demasiado profundas, aplicar la misma política monetaria a todos los territorios al mismo tiempo puede generar desequilibrios. La política monetaria funciona principalmente a través de una herramienta clave: las tasas de interés. Cuando una economía crece demasiado rápido y corre el riesgo de sobrecalentarse, subir las tasas de interés puede frenar el crédito y moderar la expansión. Cuando una economía se estanca, bajar las tasas puede estimular la inversión y el consumo. El problema aparece cuando distintos países dentro de una misma unión monetaria necesitan políticas opuestas. Una economía fuerte, con crecimiento elevado y presiones inflacionarias, puede necesitar tasas de interés más altas para enfriar la actividad. Al mismo tiempo, otra economía más débil, con alto desempleo y bajo crecimiento, puede necesitar tasas más bajas para estimular su recuperación. Cuando ambas economías utilizan monedas diferentes, cada país puede ajustar su política monetaria según sus propias necesidades. Cuando comparten una moneda, esa flexibilidad desaparece. En una unión monetaria existe un solo banco central que fija una sola tasa de interés para todos. En el caso del euro, esa responsabilidad recae en el Banco Central Europeo. Eso significa que cada decisión beneficia más a unas economías que a otras. Cuando el Banco Central fija una política que resulta adecuada para los países más fuertes, los países más débiles pueden verse perjudicados. Cuando intenta aliviar a las economías más frágiles, puede generar presiones inflacionarias en las más sólidas. No se trata de una hipótesis abstracta. Se trata de un principio básico de la macroeconomía, ampliamente discutido y comprendido mucho antes de que el euro entrara en circulación. De hecho, décadas antes del nacimiento de la moneda europea, un economista canadiense ya había descrito con gran claridad las condiciones necesarias para que una unión monetaria funcione correctamente. En 1961, Robert Mundell publicó una teoría que se convertiría en una de las bases de la economía monetaria moderna, la teoría de las áreas monetarias óptimas. Mundell planteó una pregunta fundamental: ¿en qué condiciones varias regiones pueden compartir una misma moneda sin generar desequilibrios económicos permanentes? Su conclusión fue que una unión monetaria solo puede funcionar de forma estable cuando se cumplen ciertos requisitos clave. El primero es la movilidad laboral. Los trabajadores deben poder desplazarse con relativa facilidad desde las regiones con pocas oportunidades hacia aquellas donde la economía está creciendo. Ese movimiento ayuda a equilibrar las diferencias económicas dentro del área monetaria. El segundo requisito es la flexibilidad salarial. Los salarios deben poder ajustarse cuando una región enfrenta una crisis económica. Si una economía pierde competitividad, la reducción de costos laborales puede ayudar a restaurar el equilibrio. El tercer requisito es la existencia de una autoridad fiscal central con capacidad para transferir recursos entre regiones. En una unión monetaria saludable, las regiones más prósperas ayudan a sostener temporalmente a las que atraviesan dificultades económicas. Según Mundell, cuando estos mecanismos existen, las diferencias regionales pueden absorberse sin generar crisis prolongadas. Cuando estos mecanismos faltan, la moneda compartida puede amplificar los desequilibrios. Al observar Europa a finales del siglo XX, muchos economistas concluyeron que estas condiciones simplemente no estaban presentes. La movilidad laboral en Europa era limitada. A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, donde los trabajadores se trasladan con relativa facilidad entre estados, las fronteras culturales y lingüísticas dentro de Europa siguen siendo muy marcadas. Un trabajador griego que pierde su empleo enfrenta enormes obstáculos para trasladarse a Alemania. Las diferencias de idioma, las normas profesionales, los sistemas legales y las certificaciones laborales dificultan ese movimiento. La flexibilidad salarial también era limitada. Europa desarrolló a lo largo del siglo XX una red muy sólida de protecciones laborales. Estas normas ofrecían estabilidad a los trabajadores, pero al mismo tiempo reducían la capacidad de los salarios para ajustarse rápidamente durante una crisis. Finalmente, Europa carecía de un verdadero sistema fiscal centralizado.
En Estados Unidos existe un gobierno federal con un presupuesto enorme que redistribuye recursos entre estados. Cuando una región entra en recesión, parte del impacto se suaviza mediante transferencias fiscales, programas sociales y gasto federal. Europa, en cambio, posee un presupuesto común muy reducido y carece de un tesoro central capaz de transferir grandes cantidades de recursos entre países. En términos prácticos, esto significa que cuando una economía europea entra en crisis, la ayuda fiscal proveniente del resto de la Unión es mucho más limitada. A finales de los años 90, estas limitaciones eran conocidas y ampliamente discutidas dentro del mundo académico. Muchos economistas advertían que crear una moneda única, sin cumplir las condiciones descritas por Mundell, representaba un riesgo considerable. Sin embargo, el proyecto político avanzaba con enorme impulso. Para muchos líderes europeos, el euro representaba un paso histórico hacia una integración más profunda del continente. Las advertencias económicas comenzaron a verse como obstáculos políticos. Así, las advertencias fueron descartadas como excesivamente pesimistas. El euro siguió adelante, y el experimento monetario más ambicioso de la historia moderna quedó en marcha. Primer defecto fatal: una talla única que no le queda a nadie. Cuando el euro se lanzó en 1999, creó de inmediato ganadores y perdedores, y la división apareció casi de forma perfectamente geográfica. El norte de Europa, liderado por Alemania, tenía exactamente las características que una moneda como el euro necesitaba para funcionar con estabilidad: finanzas públicas disciplinadas, una poderosa base industrial orientada a la exportación, altos niveles de productividad y una inflación históricamente baja. Alemania llevaba décadas construyendo una economía diseñada para operar bajo reglas monetarias estrictas. La estabilidad de precios era una obsesión económica y política profundamente arraigada desde las crisis inflacionarias del siglo XX. Cuando el Banco Central Europeo comenzó a fijar las tasas de interés para toda la eurozona, en la práctica esas decisiones reflejaban las necesidades de la economía alemana. El problema era que esas mismas tasas resultaban profundamente inadecuadas para el sur de Europa. A comienzos de la década de 2000, las tasas de interés en la eurozona descendieron a niveles históricamente bajos. Para Alemania, esta situación era manejable. Su economía era competitiva, su sector exportador era fuerte y su nivel de endeudamiento estaba relativamente contenido. Pero para países como España, Grecia, Portugal e Irlanda, esas tasas crearon una expansión de crédito que terminaría siendo explosiva. Durante décadas, estos países habían tenido que pagar tasas mucho más altas debido a la percepción de mayor riesgo de sus monedas nacionales. Con el euro, esa diferencia prácticamente desapareció. De repente, economías que tradicionalmente pagaban intereses elevados podían endeudarse casi a las mismas tasas que Alemania. Las familias españolas comenzaron a acceder a hipotecas cercanas al 3% en lugar de tasas cercanas al 8%, que habían sido comunes en el pasado. El acceso al crédito inmobiliario se volvió extraordinariamente fácil, y la construcción comenzó a expandirse a un ritmo vertiginoso. En Grecia, el gobierno empezó a emitir bonos a tasas apenas superiores a las alemanas, algo que habría sido impensable antes de la unión monetaria. Los mercados financieros asumían que pertenecer a la eurozona implicaba un nivel de seguridad institucional que reducía el riesgo de impago. En Irlanda, los bancos descubrieron que podían financiarse en los mercados internacionales a costos extremadamente bajos, lo que les permitió expandir el crédito de manera agresiva. El dinero barato se convirtió en el combustible de un auge económico que parecía imparable. Gobiernos, bancos, empresas y familias comenzaron a endeudarse con una facilidad que nunca antes habían experimentado. El euro transmitía una sensación de estabilidad permanente, como si formar parte de la unión monetaria garantizara que el sistema financiero europeo siempre respaldaría a sus miembros. Con el paso de los años, ese crédito abundante generó desequilibrios que solo se harían evidentes cuando el ciclo económico cambiara. España desarrolló una burbuja inmobiliaria gigantesca. La construcción de viviendas creció hasta niveles extraordinarios y el sector inmobiliario se convirtió en uno de los motores centrales de su economía. Irlanda vio cómo su sistema bancario se expandía hasta alcanzar un tamaño cercano a 10 veces el de toda su economía nacional. Grecia acumuló enormes niveles de deuda pública para financiar un aparato estatal cuyo gasto superaba ampliamente los ingresos fiscales. Portugal, mientras tanto, fue acumulando déficits externos persistentes, que volvieron a su economía cada vez más dependiente del financiamiento extranjero. Todo esto ocurrió bajo una percepción de seguridad que resultó engañosa. Muchos gobiernos y mercados financieros asumían que la pertenencia al euro implicaba que las economías más fuertes de Europa, especialmente Alemania, nunca permitirían el colapso de un país miembro. Esa creencia no era completamente incorrecta,
pero ignoraba un aspecto fundamental. La ayuda, si llegaba, tendría un precio extremadamente alto. Antes de la creación del euro, las economías del sur de Europa contaban con una herramienta clave para enfrentar crisis económicas: la devaluación de su moneda nacional. Cuando una economía perdía competitividad o entraba en una recesión profunda, podía reducir el valor de su moneda frente al resto del mundo. Si la economía italiana enfrentaba dificultades, Italia podía devaluar la lira. Una moneda más barata hacía que los productos italianos fueran más competitivos en los mercados internacionales, estimulando las exportaciones. También convertía al país en un destino más atractivo para el turismo y otros servicios internacionales. Además, reducía el valor real de los salarios medidos en términos internacionales, ayudando a restaurar el equilibrio competitivo. La devaluación tenía costos claros. El poder adquisitivo interno se reducía y las importaciones se volvían más caras. Sin embargo, ofrecía una vía relativamente rápida para que una economía recuperara competitividad, sin provocar un colapso masivo del empleo. El euro eliminó completamente esa válvula de escape y no la reemplazó con ningún mecanismo equivalente. Una vez dentro de la unión monetaria, los países ya no podían ajustar el valor de su moneda para absorber un choque económico. Cuando la economía griega colapsó en 2010, esa limitación se volvió brutalmente evidente. Grecia enfrentaba una crisis fiscal y financiera profunda, pero no tenía la capacidad de devaluar su moneda porque ya no poseía una moneda propia. Estaba completamente atrapada dentro del sistema del euro. La única alternativa disponible era lo que los economistas denominan devaluación interna. Este concepto describe un proceso mediante el cual un país intenta recuperar competitividad, reduciendo los costos dentro de su propia economía. En la práctica, significa reducir salarios, recortar pensiones, disminuir el gasto público y aplicar fuertes programas de austeridad con el objetivo de bajar los costos de producción hasta niveles que permitan competir nuevamente. Las consecuencias sociales de este proceso fueron devastadoras. El desempleo en Grecia alcanzó aproximadamente el 27% de la población activa. El desempleo juvenil superó el 60%, dejando a una generación entera con oportunidades extremadamente limitadas. Muchos profesionales altamente cualificados, incluidos médicos e ingenieros, comenzaron a emigrar hacia otros países europeos en busca de mejores perspectivas. Miles de empresas cerraron ante el colapso del consumo interno. Las tensiones sociales aumentaron y diversos estudios registraron un incremento significativo en las tasas de suicidio. Después de una década de ajustes, el resultado fue profundamente paradójico. A pesar de los recortes y las medidas de austeridad, la deuda pública griega terminó siendo más alta que al comienzo de la crisis. La razón era simple. La austeridad contrajo la economía a una velocidad mayor de la que lograba reducir la deuda. El tratamiento terminó debilitando al paciente más rápido de lo que lograba curarlo. Sin embargo, abandonar el euro se consideraba una opción demasiado peligrosa. Salir de la unión monetaria implicaba reintroducir una nueva moneda nacional, enfrentar una devaluación inmediata, sufrir una fuga masiva de capitales y atravesar una crisis financiera de enormes proporciones. Ante ese escenario, Grecia permaneció dentro del sistema. El país continuó aplicando ajustes, mientras intentaba estabilizar su economía. El resultado fue una nación atrapada dentro de un sistema monetario diseñado para economías muy distintas a la suya, sin la posibilidad de devaluar su moneda, sin margen para utilizar la inflación como herramienta de ajuste y con muy pocas vías de escape disponibles. Tercer defecto fatal: el déficit democrático. El tercer defecto fatal del euro es quizás el más peligroso, porque no es solo económico, es político. El Banco Central Europeo posee un poder enorme sobre la vida económica de millones de ciudadanos, pero no rinde cuentas democráticamente ante ellos. Sus gobernadores son designados por acuerdos entre gobiernos, no elegidos por los votantes. Sus decisiones no pueden ser revertidas por ningún parlamento nacional, y su mandato principal, la estabilidad de precios, está fijado en los tratados europeos, cuya modificación requiere unanimidad entre todos los países miembros. Esto significa que cuando el Banco Central Europeo sube las tasas de interés para combatir la inflación en economías fuertes como Alemania, esa misma decisión puede frenar el crecimiento en economías más débiles como Italia o España. Sin embargo, los ciudadanos afectados no tienen forma directa de cambiar esa política. Un votante italiano no puede elegir un presidente diferente del Banco Central Europeo, ni votar por una política monetaria distinta. Está sujeto a un sistema monetario en cuya creación tuvo poca influencia y sobre el cual tiene muy poco control. Este déficit democrático produce una dinámica política muy particular. Cuando las decisiones del Banco Central Europeo generan dificultades económicas, los ciudadanos no pueden responsabilizar directamente a esa institución. En cambio, dirigen su frustración hacia sus propios gobiernos nacionales.
Entonces comienzan a apoyar partidos que prometen enfrentarse a Bruselas, eligen líderes que critican al euro aunque tengan pocas herramientas para cambiarlo. Y la política se mueve entre la frustración y la impotencia. Mientras tanto, los partidos tradicionales que promovieron la integración europea pierden apoyo. Los ejemplos aparecen en varios países. En Italia, durante décadas la política estuvo dominada por partidos centristas favorables a la integración europea. Hoy, el país está gobernado por fuerzas políticas que han criticado abiertamente las restricciones económicas del euro. En Francia, Marine Le Pen, que durante años ha defendido abandonar el euro o reformarlo radicalmente, aparece de forma constante entre los políticos más populares del país. En Grecia, el partido Syriza ganó las elecciones de 2015 prometiendo rechazar la austeridad impuesta por la eurozona. Durante meses intentó enfrentarse a los acreedores europeos, pero finalmente tuvo que aceptar las condiciones porque carecía de una herramienta real de negociación. Negociar es casi imposible cuando se depende de una moneda que no se puede abandonar. El déficit democrático no solo genera mala política, genera política peligrosa. Cuando los ciudadanos sienten que no tienen voz dentro del sistema, comienzan a buscar alternativas fuera de él. Y esas alternativas rara vez son moderadas. Cuarto defecto fatal: la trampa del rescate. El cuarto defecto fatal del euro apareció con toda claridad durante la crisis griega de 2010 y reveló una ambigüedad fundamental del sistema. Desde el principio, nunca quedó del todo claro qué ocurriría si un país miembro de la eurozona enfrentaba una crisis financiera grave. La pregunta era simple: cuando un país no puede pagar sus deudas, ¿quién asume el costo? Cuando la deuda griega se volvió impagable, los líderes europeos enfrentaron una decisión difícil. Podían permitir que Grecia incumpliera sus pagos, lo que habría provocado enormes pérdidas a los bancos franceses y alemanes que habían prestado grandes cantidades de dinero al gobierno griego. O podían rescatar a Grecia, utilizando recursos europeos para evitar un colapso financiero más amplio. Eligieron el rescate, pero lo presentaron como ayuda para Grecia. En la práctica, gran parte de ese dinero no permaneció en la economía griega. Fluyó directamente hacia los acreedores internacionales, principalmente bancos europeos que recuperaron los préstamos realizados durante los años de expansión del crédito. Los ciudadanos griegos, en cambio, recibieron el ajuste económico en forma de austeridad. La deuda no desapareció. Fue reestructurada, pero siguió siendo una carga enorme para la economía del país. Este patrón se repitió en otros lugares. Irlanda, Portugal y España también recibieron rescates que en muchos casos funcionaron como mecanismos para estabilizar sus sistemas bancarios. Los programas financieros protegieron el sistema financiero europeo, pero el costo del ajuste recayó principalmente sobre los ciudadanos. El resultado fue una percepción cada vez más extendida. Durante los años de crecimiento, las ganancias del sistema financiero se privatizaron, pero cuando llegaron las pérdidas, estas se socializaron entre los contribuyentes. Los bancos habían prestado grandes sumas de dinero porque asumían que toda la deuda dentro de la eurozona era igualmente segura. Cuando esa suposición resultó equivocada, los contribuyentes europeos terminaron pagando por esos errores. Y los ciudadanos de los países rescatados pagaron dos veces. Primero a través de la austeridad impuesta como condición del rescate, y luego a través del daño económico duradero que esa austeridad provocó. En Grecia, el Producto Interno Bruto cayó alrededor de un 25% durante la crisis, una contracción comparable a la Gran Depresión. No fue causada por una guerra ni por un desastre natural. Fue el resultado de decisiones económicas tomadas dentro de un sistema monetario en el que los ciudadanos afectados tenían muy poca capacidad real de influir. Aquí está la parte que muchos relatos históricos pasan por alto. Los defectos de diseño del euro nunca fueron un secreto, no aparecieron después de las crisis. Fueron identificados, discutidos y publicados mucho antes de que la moneda comenzara a circular. Durante la década de 1990, un grupo de economistas alemanes firmó lo que se conoció como el Manifiesto del Euro. En ese documento advirtieron que la futura eurozona no cumplía las condiciones de un área monetaria óptima, que crear una unión monetaria sin una verdadera unión fiscal era prematuro y que, cuando llegara el primer choque económico serio, las economías más débiles sufrirían de forma desproporcionada. Aquellas advertencias fueron rápidamente descartadas. Sus autores fueron retratados como pesimistas, como defensores del nacionalismo económico o como opositores al proyecto de integración europea. En Estados Unidos también surgieron críticas. Economistas influyentes, entre ellos Milton Friedman, sostuvieron que el euro enfrentaría enormes dificultades cuando llegara su primera recesión profunda. Friedman argumentaba que, sin la posibilidad de devaluar su propia moneda,
Los países del sur de Europa quedarían expuestos a niveles de desempleo tan altos que la presión política para abandonar el euro terminaría creciendo. Su diagnóstico sobre el desempleo resultó bastante acertado. Lo que subestimó fue hasta qué punto esos países estarían dispuestos a soportar enormes costos económicos antes de considerar seriamente la salida del sistema. Incluso dentro de las instituciones europeas existían dudas. Algunos documentos internos de la Comisión Europea reconocían que el diseño de la Unión Monetaria tenía debilidades importantes. Sin embargo, el impulso político que sostenía el proyecto era demasiado fuerte. Demasiadas carreras políticas, demasiado prestigio institucional y demasiado capital político se habían invertido en la creación del euro. Reconocer los riesgos en ese momento habría significado frenar todo el proceso. Las advertencias quedaron enterradas y el proyecto siguió adelante. 2 décadas después, muchas de esas advertencias se leen como una anticipación sorprendentemente precisa de los problemas que finalmente aparecieron. Ante esta situación, el futuro del euro suele describirse en términos de 3 posibles caminos. El primero consiste en continuar como hasta ahora, sin resolver realmente los problemas estructurales. El Banco Central Europeo interviene cada vez que una crisis amenaza con desestabilizar el sistema. Los gobiernos anuncian reformas limitadas que evitan los cambios más profundos. La deuda continúa creciendo en varios países, el crecimiento económico permanece moderado y el sur de Europa sigue operando con menos competitividad dentro del sistema. El euro continúa existiendo, pero lo hace avanzando con dificultad, siempre vulnerable a la próxima crisis. Este escenario describe en gran medida lo que ha ocurrido durante los últimos 15 años y podría prolongarse durante bastante tiempo más. El segundo escenario implicaría una reforma profunda del sistema. Para que una unión monetaria funcione con estabilidad a largo plazo, necesitaría una verdadera unión fiscal. Eso significaría la creación de un tesoro europeo con capacidad para recaudar impuestos, emitir deuda común y transferir recursos desde las regiones más fuertes hacia las más débiles. También implicaría avanzar hacia una unión política más integrada, con mecanismos claros de responsabilidad democrática. Este tipo de estructura podría equilibrar los desequilibrios económicos dentro de la eurozona. Sin embargo, políticamente resulta extremadamente difícil. Requeriría que los países más fuertes, especialmente Alemania, aceptaran transferencias fiscales permanentes hacia el sur de Europa, algo que muchos votantes en esos países consideran inaceptable. El tercer escenario es el más incierto, una ruptura provocada por una crisis lo suficientemente grave como para romper el equilibrio actual. Podría tratarse de una crisis financiera internacional, de un shock económico interno o de un cambio político radical dentro de algún país importante de la eurozona. En ese contexto, uno o varios países podrían verse obligados a abandonar el euro. Cada año que pasa sin resolver los problemas estructurales aumenta la probabilidad de que ocurra un evento de este tipo. La deuda pública de Italia sigue creciendo. El déficit fiscal de Francia continúa ampliándose. El Banco Central Europeo enfrenta cada vez más límites en las herramientas que puede utilizar. En algún momento, un choque suficientemente grande podría poner a prueba la confianza que mantiene unido al sistema. Podría surgir en Italia, podría ser consecuencia de una nueva crisis financiera global, o podría aparecer tras la llegada al poder de un gobierno claramente euroescéptico en algún país clave. Nadie puede señalar con certeza cuándo ocurrirá algo así, pero las tendencias económicas sugieren que el riesgo permanece presente. El euro fue diseñado con un defecto en su núcleo. Un defecto que muchos economistas identificaron desde el principio, un defecto que fue señalado en informes, estudios y debates académicos mucho antes de que la moneda comenzara a circular. Aún así, ese defecto nunca fue corregido, y en economía ocurre algo predecible con los problemas que se conocen pero se ignoran. No desaparecen con el tiempo, se acumulan, se amplifican y tarde o temprano terminan poniendo al sistema bajo una presión que ya no puede sostener. La historia monetaria ha repetido esta lección durante siglos. Los sistemas monetarios duraderos no se construyen sobre aspiraciones políticas o promesas institucionales. Se sostienen sobre realidades económicas claras y sobre mecanismos capaces de absorber tensiones cuando aparecen. Cuando esos anclajes desaparecen, los sistemas eventualmente comienzan a fracturarse. El patrón oro logró funcionar durante casi un siglo porque estaba vinculado a algo tangible y limitado, la escasez física del oro. Los gobiernos tenían restricciones reales para expandir la oferta monetaria. Ese límite natural ayudaba a mantener la estabilidad del sistema. Más tarde, el sistema de Bretton Woods funcionó durante varias décadas porque estaba anclado en una realidad económica muy específica: el dominio financiero y productivo de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. El dólar se convirtió en el centro del sistema internacional porque la economía estadounidense representaba la mayor fuente de estabilidad y liquidez del mundo.
Cuando esos anclajes desaparecieron, los sistemas dejaron de ser sostenibles. El patrón oro colapsó cuando las presiones económicas superaron la capacidad de los gobiernos para mantener la convertibilidad. Bretton Woods terminó cuando Estados Unidos ya no pudo sostener el vínculo entre el dólar y el oro. El euro, en cambio, descansa sobre un tipo de ancla diferente. No está vinculado a un recurso físico ni a la supremacía económica de un solo país. Su estabilidad depende en gran medida de la voluntad política de mantener unido el sistema y de la confianza de que los líderes europeos siempre encontrarán una forma de evitar su ruptura. Durante más de 25 años, esa voluntad política ha sido suficiente para sostener el proyecto. Cada crisis ha sido enfrentada con nuevas reglas, nuevos programas financieros o nuevas intervenciones del Banco Central Europeo. Cada vez que el sistema ha estado cerca de fracturarse, las instituciones europeas han encontrado una forma de mantenerlo funcionando. Sin embargo, la voluntad política es el tipo de ancla más frágil que puede sostener un sistema monetario. Depende de circunstancias que cambian constantemente. Depende de gobiernos que pueden ser reemplazados en elecciones, de crisis económicas que pueden alterar el equilibrio político y de decisiones que deben tomarse bajo presión en momentos de incertidumbre. La historia ofrece ejemplos claros de lo que ocurre cuando los sistemas políticos intentan sostener estructuras económicas que ya no tienen fundamentos sólidos. El Imperio Romano logró mantener su unidad durante siglos mediante decisiones políticas, incluso cuando los cimientos económicos que sostenían su poder comenzaban a deteriorarse. Durante un tiempo, el sistema continuó funcionando. Las instituciones seguían en pie, las estructuras administrativas permanecían intactas y el imperio parecía estable. Hasta que llegó el momento en que la presión acumulada superó la capacidad del sistema para resistir. La historia nunca se repite de forma idéntica, pero tiende a seguir ciertos patrones. Cuando los sistemas se construyen ignorando sus debilidades estructurales, esas debilidades no desaparecen. Permanecen dentro del sistema, esperando el momento en que las tensiones acumuladas finalmente salgan a la superficie. Los arquitectos del euro conocían esos riesgos. Muchos de ellos sabían que la unión monetaria se estaba construyendo sin varios de los mecanismos que normalmente sostienen sistemas monetarios duraderos. Aún así, decidieron avanzar. Y, como ha ocurrido tantas veces en la historia económica, quienes terminaron pagando el precio de esos riesgos no fueron quienes diseñaron el sistema. Fueron los ciudadanos ordinarios que confiaron en él y que tuvieron que vivir con sus consecuencias cuando las tensiones comenzaron a aparecer. Y así termina uno de los experimentos monetarios más ambiciosos de la historia moderna. Un sistema creado con enormes aspiraciones políticas, pero también con defectos que muchos economistas advirtieron desde el principio. El tiempo dirá si el euro logra superar esas tensiones o si la historia económica vuelve a repetirse. Si te interesa entender cómo funcionan realmente las economías, las crisis financieras y las decisiones que cambian el destino de países enteros, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Si este video te pareció interesante, compártelo para que más personas puedan conocer esta historia. Y muchas gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos en el próximo video.